Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hola, hola. ¿Cómo les va? Yo soy Jaime Bailey. Hoy es miércoles 16 de octubre. Estamos saliendo en vivo y en directo. Son las 9:00 de la noche aquí en Miami. Hoy ha venido mucha gente al estudio y quiero dedicar el programa con muchísimo cariño a una señora, Lilian Yepes, y a su esposo, Roberto Yepes. Lilian está cumpliendo 80 años y ve el programa todas las noches. Un aplauso para ella, por favor. Gracias por estar aquí, gracias. También quiero saludar rapidísimamente a Bolívar Andrade, Lucía Cañizares y Mayra López, y a mis amigos en Catamarca, Argentina, Sonia Luna, Hugo González y Nadia González. Bueno, estoy muy preocupado no solo por lo que ha ocurrido en días pasados en Ecuador. En Ecuador han triunfado los matones y ha salido derrotada la razón, ¿no? Ha tenido que rendirse el presidente Moreno. También estoy muy preocupado por lo que está ocurriendo en Cataluña. Como ustedes saben, la Corte Suprema Española ha castigado severamente a los líderes independentistas catalanes, varios de los cuales van a estar confinados en prisión entre 9 y 13 años. Eso ha generado violentos disturbios callejeros en Cataluña. También me preocupa mucho lo que va a ocurrir este domingo en Bolivia. Todo indica que el dictador Evo Morales, que aspira inconstitucionalmente a un cuarto mandato, va a amañar, a trampear los comicios. Y no estoy menos inquieto por lo que va a ocurrir en 2 semanas, en semana y media en realidad, en la Argentina, cuando, si todas las encuestas son confiables, el peronismo, el kirchnerismo van a volver al poder, van a ganar las elecciones exonerándose de una segunda vuelta. Quisiera comenzar el programa recogiendo unas declaraciones que ha vertido con espíritu autocrítico el hijo de Joe Biden. Joe Biden, como ustedes bien saben, fue vicepresidente de Obama 8 años. Recientemente Trump lo ha atacado en tono bastante cáustico, lo acusó de haber sido adulón y obsecuente a Obama, aunque lo dijo en un tono bastante más procaz. Joe Biden tiene un hijo, Hunter Biden, que ha trabajado en los últimos años como consultor en Ucrania y en China. En Ucrania era miembro del directorio de una compañía de gas, le pagaban $50,000 al mes. En China era miembro del directorio de una compañía financiera de inversiones, acaba de renunciar. Biden, hijo, ha reconocido que tal vez fue no un delito, no una falta ética, pero sí un error de cálculo o un error de juicio, que mientras su padre era vicepresidente, él tuviera estos trabajos también remunerados en países lejanos. Did I make a mistake? Well, maybe in the grand scheme of things, yeah. But did I make a mistake based upon some unethical lapse? Absolutely not. Biden was given a position on the board of a Ukrainian energy company, which reportedly paid him $50,000 a month, while his father was vice president. If your last name wasn't Biden, do you think you would have been asked to be on the board of Burisma? I don't know. Probably not. I don't think that there's a lot of things that would have happened in my life that if my last name wasn't Biden. Hunter Biden's faced withering attacks from President Trump. Hunter, you're a loser. Tonight, Biden says he will no longer work for any foreign companies if his father becomes president. En efecto, ha renunciado a la compañía china que aparentemente, según ha denunciado el presidente Trump, le pagaba todavía más que lo que le habían pagado los ucranianos. Esto, por supuesto, ha lastimado políticamente a su padre, ¿no? A Joe Biden, que en las encuestas empieza a desinflarse. Para provecho de quien ha capturado el liderazgo en el campo demócrata, que es la senadora Elizabeth Warren. El hijo de Biden reconoce entonces que ha cometido un error y, aunque no pide disculpas, el tono parece contrito, arrepentido. What I regret is not taking into account that there would be a Rudy Giuliani and a president of the United States that would be listening to this ridiculous conspiracy idea, which has, again, been completely debunked by everyone. All of it a new challenge for Joe Biden, now sharing frontrunner status with Elizabeth Warren. And
I got a plan for that. Biden now targeting Warren. It takes proven ability to get things done. We're not electing a planner. Hoy en la Casa Blanca el presidente Trump defendió su idea, una idea que ha contrariado a los jefes militares de este país de retirarse del norte de Siria. Los Estados Unidos, con algunos centenares de hombres en tierra, protegían a los kurdos. Los kurdos han sido históricamente diezmados, han sido víctimas de masacres y genocidios. El dictador turco Erdogan ha aprovechado que Trump se ha retirado del norte de Siria para desplegar una cruel ofensiva contra los kurdos. Los kurdos, por su parte, han tenido que refugiarse en la protección del tirano sirio Assad. Es un triunfo principalmente para la tiranía siria, respaldada por la teocracia de Irán y por la autocracia rusa. Y es, a los ojos de muchos analistas, una movida imprudente, temeraria, del presidente Trump, que ha dejado huérfanos de apoyo a los kurdos que ahora están siendo brutalmente masacrados por los turcos en la frontera. Trump dice que Estados Unidos no tiene por qué defender a los kurdos, quiero decir, que el litigio fronterizo entre los kurdos y los turcos es un asunto de vieja data y que Estados Unidos hace bien en retirarse de esa querella. Are you okay with Erdogan saying that he is not going to do a ceasefire? He didn't say that at all. He's meeting, and he's meeting today with some of our representatives. Mike Pence is leaving today, as you know. We needed to take an extra day for security reasons. But Mike is leaving. Mike Pompeo will be meeting also, who's here right now with us, and he's going to be joining the meeting. We have a lot of great people over there, we'll see. In the meantime, our soldiers are not in harm's way, as they shouldn't be, as two countries fight over land. That has nothing to do with us. Es la teoría o el argumento de Trump. Este conflicto no tiene nada que ver con nosotros, mejor nos retiramos. Pero el señor Pence y el señor Pompeo se han dirigido a Turquía a pedirle al dictador Erdogan que no haga una escabechina, una matanza indiscriminada con la población kurda, conocida por su legendario espíritu guerrero. Son sobrevivientes de 1000 batallas los kurdos. Hoy en la Casa Blanca el señor Trump se vio resignado a recibir a Nancy Pelosi, la jefa de los demócratas en la Cámara de Representantes, que ha adelantado una investigación contra el señor Trump y que propicia un impeachment contra él. Según la versión de la señora Pelosi, el señor Trump le gritó con aspereza, la llamó una lideresa política de tercera categoría y tuvo una crisis nerviosa defendiendo su decisión de retirarse del norte de Siria. Comes at a very difficult time for him. Earlier today, the House of Representatives voted, 354 to 60 in opposition to the actions that he has taken in Syria. It calls upon the President to urge the Turks to exercise restraint, for us to have humanitarian assistance to some of the Kurd children are being killed there. And very, very important, and most importantly, it asks for a clear plan on how we're going to fight ISIS. A esta altura del partido todo indica que el impeachment va a proseguir, pero que si llega al Senado no va a conseguir los 67 votos que la señora Pelosi y los demócratas requieren para remover de la oficina al señor Trump. Quisiera hablarles del Ecuador. Como ustedes saben, el presidente Lenín Moreno se ha tenido que rendir ante las protestas callejeras, ha tenido que retractarse de lo que había hecho, ha devuelto el precio de la gasolina y el diésel a los precios anteriores a estas revueltas. Y Ecuador, según informa la prensa internacional, parece que recobra la calma y la normalidad.
Ecuador recupera poco a poco el pulso tras el levantamiento popular que paralizó el país durante 11 días. La retirada por parte del gobierno de Lenín Moreno de su polémico paquetazo, una serie de recortes que incluían la eliminación de los subsidios al combustible, ha devuelto la calma a las calles. Se ha levantado el toque de queda y todas las medidas de excepción, pero las protestas y los disturbios han dejado una profunda huella, con 8 muertos, más de 1.500 heridos y pérdidas económicas por valor de más de 1.600 millones de dólares. Pérdidas especialmente duras para los pequeños negocios y comercios. Es un triunfo en toda la línea del movimiento indígena, cuyos líderes más recalcitrantes han prevalecido sobre Lenín Moreno. Han impuesto su agenda sobre la del presidente constitucional, siendo que el movimiento indígena representa tan solo al 7% de la población ecuatoriana. Ecuador es un país de más o menos 16 millones de habitantes. Los indígenas son tan solo 1 millón. Siendo una minoría, alrededor del 7% de la población, como se volcaron a las calles de una manera tan ruidosa y a menudo exacerbada y violenta, han arrinconado y han derrotado al presidente Moreno. Esta era la multitud enfervorizada celebrando el triunfo de los líderes indígenas sobre el apocado timorato señor Moreno. Una multitud celebró el domingo en las calles de Quito el acuerdo entre gobierno e indígenas que revoca la eliminación de subsidios al combustible que había sido pactada con el Fondo Monetario Internacional. Un alto número de indígenas se había manifestado durante toda la semana, pese al toque de queda impuesto por el presidente Lenín Moreno a raíz de los fuertes disturbios del sábado. Tantos días de sacrificio no fueron en vanos. Nosotros quedamos, dijimos, conversamos internamente que nosotros, si no ganábamos, no nos íbamos. Bueno, el movimiento indígena ya había tumbado a 2 o 3 presidentes en el Ecuador, entre ellos el señor Bucaram, el señor Mahuat, que dolarizó la economía ecuatoriana y fue un gran visionario, lo saludo desde aquí, y el coronel Gutiérrez. O sea que por eso, como su situación era tan precaria y estaba a punto de caer, el señor Lenín Moreno se ha tenido que rendir. Ahora la gente limpia, la televisión chilena reporta que la gente se vuelca a las calles ya no a protestar, sino a limpiarlas. Claro, estamos así limpiando la ciudad de lo que hicieron nuestros hermanos indígenas. Bueno, como ustedes se pueden apreciar, los ciudadanos de Quito se han volcado a las calles con palas y escobas para limpiar los rastros de estos 12 días de movilizaciones. Por otra parte, impresiona el empuje que le ha puesto la gente para intentar replicar la ciudad que tenían antes de que comenzara este conflicto. Todos, salvo los líderes indígenas, han salido perdiendo. Pierde la economía ecuatoriana, que necesitaba eliminar el subsidio a la gasolina. Pierden las próximas generaciones, porque los subsidios van a mantener el agujero presupuestario, el déficit en las cuentas fiscales, y eso alguien termina pagándolo, ¿no? Pierden los demócratas, pierden los pacifistas, pierde la razón, triunfan los matones, los vándalos, los agitadores. Los precios de la gasolina y el diésel bajaron entonces a los niveles antes de las protestas. En mi opinión, lo ideal sería que el mercado fijase libremente el precio de la gasolina. Aquí en los Estados Unidos usted va a una gasolinera y el precio de la gasolina es uno, y va a otra gasolinera y el precio es otro, y cada gasolinera fija según la oferta y la demanda el precio de la gasolina como mejor le parece. Eso es lo ideal. Cuando el precio de la gasolina lo fija el gobierno, el Estado, entonces ocurren estas arbitrariedades, ¿no? Los precios de los combustibles bajaron el martes en Ecuador a los niveles previos al 3 de octubre. El galón americano de diésel volvió a costar poco más de $1 y el de gasolina corriente bajó de 2,40 a 1,85 dólares. Se nos elevó el costo y aparte de eso se nos elevaban todos los costos de mantenimiento, los aceites, todo eso se nos comenzó a elevar. Entonces, para nosotros el regresar al costo anterior es muy satisfactorio.
Ecuador, después de los 10 años del demagogo ex dictador Rafael Correa, estaría en una situación económica mucho peor de no haber sido porque hace casi 20 años, el año 2000, el presidente Yamil Mahuad retiró de circulación al sucre devaluado e introdujo como moneda única de cambio al dólar. Puesto que el Ecuador se dolarizó, el Banco Central no puede imprimir dólares y, como ustedes saben, la inflación es un fenómeno monetario que se desencadena cuando hay una excesiva oferta de masa monetaria, cuando el gobierno imprime irresponsablemente papel moneda que no tiene respaldo en el aumento de la producción, es decir, lo que ha ocurrido, por ejemplo, en Venezuela. Pero Correa no pudo hacer eso, estaba refrenado porque no podía imprimir dólares. De eso se ha salvado el Ecuador. El dólar ha salvado a Ecuador de la apocalipsis chavista que en cambio sí se ha ensañado con Venezuela. Desde su cómodo refugio dorado en Bruselas, Bélgica, el ex dictador Rafael Correa dice que Ecuador está en una crisis permanente, en una recesión sin salida. Yo creo que es una crisis permanente, el país está en recesión, nos entregaron al Fondo Monetario, jamás se votó por esto. Hace un año Moreno decía que nunca iba a subir el precio de los combustibles, es lo que hizo hace unos días, tuvo tremenda crisis, ahora dio marcha atrás, quién sabe si en el futuro lo vuelve a hacer, pero ha perdido toda autoridad moral, legal, toda legitimidad. Yo no sé sinceramente cómo va a poder continuar dirigiendo el país. Además hay muchísima insatisfacción entre la gente. No ha perdido toda autoridad legítima, sigue siendo el presidente legítimo constitucional, pero sí ha perdido credibilidad, porque ha demostrado que es un presidente débil. Introdujo unas medidas impopulares, pero altamente necesarias. Luego los líderes indígenas que representan a una minoría lo hackearon. Los líderes indígenas se reunieron con los militares y les pidieron que dieran un golpe contra Lenín Moreno, de modo que estos líderes indígenas no son unos angelitos, son golpistas, no creen en la democracia. Y consiguieron derrotar, destruir el capital político de Moreno, dilapidar por completo su credibilidad. Moreno ha quedado lisiado políticamente y por eso Correa ahora se prodiga en entrevistas porque percibe que hay una oportunidad para su regreso. Se queja, entre tanto, de que sus partidarios en el Ecuador han sido injustamente perseguidos. Este señor Correa, que cuando ejercía despóticamente el poder, perseguía con saña a sus opositores, entre ellos periodistas y hasta humoristas y hasta caricaturistas. Mire, pareciera ser que todo el problema se soluciona con derogar un decreto. Por Dios, hay por lo menos 8 muertos, esas son las cifras oficiales, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, entre ellos una persecución terrible para nuestros dirigentes políticos, les han allanado la casa, etcétera, de la Revolución Ciudadana, la única oposición real que tiene el gobierno. Por supuesto que la tensión continúa. ¿Y cómo, si hay que seguir con las manifestaciones? Bueno, yo creo que la gente tiene el derecho a mostrar su inconformidad, siempre de forma pacífica. Pero no fue de forma pacífica como la gente protestó en el Ecuador. Yo he visto a los líderes indígenas disparando cohetes artesanales contra la policía. Yo los he visto tomando de rehenes, ellos dicen los retuvimos, a 9 policías durante horas. Yo los he visto insultar y escupir a policías. Los he visto dar órdenes a la policía, que se ha visto ultrajada y humillada por estos bárbaros líderes indígenas. Serán indígenas, pero uno puede elegir, si no su origen étnico, sí su conducta. Y hay indígenas civilizados, pero hay indígenas incivilizados. Y los que han protestado en las calles del Ecuador, muchos de ellos eran altamente incivilizados, eran bastante bárbaros, eran probadamente salvajes por la manera como han agredido a la policía. No hay derecho de hacer eso, pero por supuesto Correa no critica nada de eso, ¿no? Él dice que no tiene ninguna aspiración política. Yo, desde luego, no le creo nada. Lo importante no soy yo no tengo ninguna aspiración política. Si lo hubiera tenido, me hubiera quedado en mi país, si les he ganado todas las elecciones. Quería retirarme de la política,
pero la política no se retiró de mí. Lastimosamente, con esta persecución he tenido que defenderme, defender mi gobierno, defender mi reputación, defender mi familia, defender el país, que lo han destrozado, ¿no? Pero de ser necesario tendré que participar. Si regresase para participar en unas elecciones, ¿qué puesto aspiraría usted? A mí me inhabilitaron con un referéndum absolutamente inconstitucional, pero de vicepresidente para abajo, asamblea, etcétera, yo puedo participar, pero anótelo, no me van a dejar participar. Tienen terror de que yo participe. Por eso la persecución jurídica, para que no pueda volver a mi país. Bueno, a pesar de que fue un dictador, a pesar de que usó el poder de una manera inmoderada y abusiva, a pesar de que era un adulón de dictadores repugnantes como los Castro, como Hugo Chávez, a pesar de todo eso, este señor Correa es un hablantín persuasivo. Y yo no descarto que en algún momento consiga volver a la política ecuatoriana y obtenga resultados favorables a su innoble causa política, porque nuestros pueblos tienen la memoria corta, ¿ah? O la compasión larga. En cualquier caso, Correa se ensaña con Lenín Moreno. Quiero decir dos cosas. El gobierno de Correa fue groseramente corrupto. Recibió centenares de millones de dólares en sobornos. Esto no se ha investigado todavía. Solo Jorge Glass y algún otro están presos, ¿no? Pero Correa no fue ajeno a esa corrupción. Y quiero decir también que el pusilánime señor Lenín Moreno, que se ha rendido ante los líderes indígenas, fue parte de ese gobierno corrupto largamente. Nosotros estamos detrás de estos movimientos, ya es negar la realidad. Ha entrado en una etapa de negación el gobierno para justificar su incapacidad, porque gracias por otorgarnos ese poder y el poder mío de bélica con un iPhone, de poder movilizar todo un país de norte a sur, de este a oeste, protestando contra un gobierno inepto, corrupto y tremendamente antipopular. Bueno, tenemos que ir a la primera pausa, luego les voy a contar todo lo que ha ocurrido en Venezuela. También quiero comentarles lo que puede ocurrir este domingo en Bolivia. Las encuestas sugieren que tendrían que ir a una segunda vuelta Evo Morales y Carlos Mesa, pero Evo Morales es capaz de perpetrar un fraude descomunal y adjudicarse el triunfo en primera vuelta. Y también quisiera repasar los disturbios virulentos en Cataluña, ¿eh? Se ha puesto la situación muy tensa en Barcelona y Tarragona y Girona y Lleida, en fin, todo Cataluña. Antes les recuerdo que para comer rico, La Fontana es un lugar del que no se van a arrepentir. Cómo me gustaría invitar a don Roberto Yepes y a doña Lilian Yepes a La Fontana a celebrar estos primeros 80 años de Lilian. Dejen de preocuparse tanto por las cosas políticas y dense una vuelta por La Fontana, no se van a arrepentir. Bienvenidos de vuelta al programa. Bueno, como era previsible, el analfabeto dictador venezolano Maduro está encantado con lo que ha ocurrido en el Ecuador, ¿no? Él ha entendido que la rendición del presidente Moreno ante los líderes indígenas revela que Moreno es débil, ¿ah? Lo han quebrado, lo han doblegado. Y una minoría exaltada, vandálica, liderada por estos indígenas emplumados, que no representan a la mayoría, ha impuesto su agenda errónea además, porque subsidiar la gasolina es un error, sobre Moreno. Entonces Maduro está encantado. Y el pueblo de Ecuador dijo como el pueblo de Venezuela, no al Fondo Monetario Internacional. Y el pueblo de Ecuador tuvo un gran triunfo contra el Fondo Monetario Internacional. Le torcieron el brazo al Fondo Monetario Internacional. Pero no fue al fondo, le torcieron el brazo a Moreno. El fondo estaba dispuesto, no sé si todavía, a prestarle 4 o 5 mil millones de dólares a Ecuador. Así las cosas, y con Lenín Moreno achantándose, reculando, corrigiendo el precio de la gasolina a su nivel original, que es un precio irreal, artificialmente bajo, demasiado barato. En el Ecuador no se regala la gasolina como en Venezuela, pero el precio es artificialmente bajo y por eso se tuvo que aumentar. Ahora, desde luego, eso a nadie le gusta, pero había que hacerlo.
Entonces ha triunfado la sinrazón, ha triunfado la matonería, la prepotencia, ¿no? El sujeto que se pinta la cara, se pone unas plumas y le dispara un mortero artesanal a la policía porque dice que proviene de una tribu indígena y él no se considera un ciudadano del Ecuador. Él dice, no, mi tribu es otra nacionalidad, somos un estado plurinacional. En mi tribu, que es otra nación, se habla otro dialecto, otra lengua aborigen, se practican otras costumbres, no sé si tengo documento de identidad, quizá no voto, seguramente no pago impuestos. Ahora, si me suben el precio de la gasolina, entonces sí protesto. Es un poco raro, ¿no? Bueno, ellos son los que han prevalecido. Si ustedes me dijeran Bolivia, bueno, Bolivia el 80% de la población es indígena, pero en Ecuador es solo el 7 u 8% de la población y ellos han prevalecido. El dictador elefantiásico Maduro, con perdón de los elefantes que son animales nobles, promete una mina de oro a cada estado venezolano. Supongo que es una manera de decirles, ahora solo nos queda robar el oro y entonces lo voy a compartir con ustedes, mis socios y amigotes y coludidos y apandillados. A aprobar, entregar una mina de oro en pleno proceso productivo, en plena capacidad productiva a cada gobernación de los estados bolivarianos aquí presentes para la producción de recursos en divisas convertibles para nuestro pueblo. También el palurdo dictador Maduro, en tono crecientemente irritado, pide a sus funcionarios que se apuren en construir las escuelas que llevan años edificando y que no terminan nunca. Y ustedes me tienen que optimizar, compañeros, los recursitos. 100 escuelas y 100 liceos. Para terminar las escuelas y liceos que están empezadas y están en 30, 40%. Para construir los ambulatorios. Y reparar todo el sistema de ambulatorios que existe. Pero me tienen que, no me va a venir con un presupuesto hecho por unos administradores. Poner la torta. Estoy pariendo los recursos, pero es para que los optimicen. Bueno, pero nadie optimiza el dinero en Venezuela porque los chavistas entienden optimizar como robar, ¿no? Para ellos optimizar es llevarse la plata, como se la han llevado a escala industrial estos últimos 20 años. ¿Sí? Está demostrado, creo, y eso me entristece, que el presidente Trump no va a usar la fuerza para libertar a Venezuela. También creo que está demostrado que los países democráticos de la América Latina se oponen al uso de la fuerza para emancipar a los hermanos venezolanos de la larga noche chavista. Propongo entonces hablar con los indígenas ecuatorianos. Los indígenas ecuatorianos han demostrado que son capaces de derrotar a un gobierno. Han hackeado y derrotado en toda la línea al gobierno de Moreno. Deberíamos conversar con ellos, llegar a un buen acuerdo y decirles, vayan a tumbar a Maduro, lleven sus plumas, se pintan la cara y usan sus mejores armas de guerra, y a lo mejor los indígenas ecuatorianos que han podido con Moreno podrían también con Maduro. Digo yo, ¿no? Porque se nota que estos muchachos son bastante diestros en el arte de la lucha callejera y en el arte de arrinconar a un gobierno impopular contra las cuerdas y ponerlo de rodillas. Bueno, entre tanto, el presidente constitucional Guaidó dice que el aumento de salarios que ha anunciado el dictador Maduro es ridículo, insuficiente. En este momento están protestando en el estado Sucre, en el estado Monagas, en el estado Mérida, trabajadores de Corpoelec, los maestros, los universitarios, porque evidentemente hoy no alcanza. Estos pañitos de agua caliente es el cuarto aumento de salario en lo que va de año, y el origen del problema de la crisis, de la hiperinflación, de la destrucción del salario, de que se vayan los venezolanos, sigue usurpando funciones. Un anuncio además irregular, con una gaceta inventada por un vocero no autorizado o distinto a lo que debería ser el anuncio, porque no le dan la cara al pueblo de Venezuela. Entre tanto, el matón ventrudo, de prominente abdomen, Diosdado Cabello, se globaliza.
no solo globaliza su barriga, no solo él mismo se ha convertido en un globo de gases innobles, sino que visita la China. ¿Por qué? Mis fuentes me dicen que para esconder sus vastos dineros mal habidos, lo acompaña su chambelán Carreño. Sí, aquí luego de un día intenso de trabajo, cerramos esta jornada visitando la Asamblea Popular Nacional. Nos hemos reunido con la Comisión de Constitución y Leyes de esta extraordinaria Asamblea Popular Nacional que opera y es la que asume el control, no solo legislativo, sino control de gobierno en la República Popular China. Cada quien con sus particularidades, cada quien con sus características. Mis fuentes me aseguran que tanto Cabello como su hermano, como Carreño, tienen una buena parte de sus fortunas robadas en bancos chinos, en Shanghái, en Hong Kong. Ustedes saben que en China hay una economía capitalista floreciente. Los chinos han producido un sistema esquizofrénico. Son comunistas en lo político, porque es una dictadura de partido único, pero son capitalistas en lo económico. Y entonces los hermanitos Cabello se aprovechan de eso para esconder sus reales mal habidos en la China. Cabello también está fascinado con el Congreso de ese país. Así como Venezuela tiene su Asamblea Nacional, tiene el Poder Ejecutivo, también tiene una Asamblea Nacional Constituyente. Ellos desde aquí es la Casa de las Leyes. Se reúnen y suman alrededor de todo el país más de 2.900.000 diputados. Pero tienen un funcionamiento que definitivamente hay que revisar, leer, adaptado a la realidad de China. Si lo vemos desde afuera, podemos decir que funciona como un reloj, un auténtico reloj. Lo que él no entiende es que ese reloj chino, que ha funcionado bien en las últimas 3 décadas, crecimiento de 8% anual promedio, es un reloj que funciona porque introdujo el capitalismo y el libre mercado a la economía y la globalización. Muerto Mao, caída la banda de los 4, Deng Xiaoping entendió que para preservar el poder tenía que mejorar la calidad de vida de los chinos. Y este ha sido uno de los grandes milagros económicos de nuestro tiempo, sin conceder libertades políticas, pero entregando libertades económicas. Esto no lo entienden los obtusos comunistas venezolanos. La gente en las calles, por supuesto, como esta maestra, protesta con toda razón. En las calles, claro, de Venezuela. Mira, este nuevo sueldo es otro, o sea, ni siquiera un pañito de agua tibia, porque es que yo no puedo decir que es un sueldo que permite que un trabajador pueda ni siquiera comer una semana. 300.000 bolívares no alcanza para nada. Ese sueldo lo que permite es comprar un cartón de huevo y pagar el pasaje y se fue el salario. O sea, pírrico, no se hace nada, no alcanza para nada. Y nosotros no podemos acostumbrarnos a que nos aumenten los del gobierno para todos los empleados públicos, porque nosotros somos trabajadores de la educación. Humillada, herida en la zona más noble de su espíritu, la gente en Venezuela, sobre todo en las provincias, tiene que esperar horas y hasta días para llenar el tanque de gasolina. Tantas las horas que se bajan a esperar fuera de sus autos. La resignación se puede ver en sus rostros. En el país con las mayores reservas de crudo del mundo, la gente pasa hasta 6 días haciendo largas colas. Algunos denuncian que deben pagar sobornos para cargar gasolina. La mayoría duerme en el auto y ni siquiera pueden llenar el tanque. Hay que dormir en la goma por lo mismo. Y la mayoría de las veces, entonces tú vas a tanquear, el chip mío es particular, 53 litros, entonces me quieren dar 30. Entonces duermes en la bomba para que te den 30 litros. Bueno, esas son las consecuencias de la revolución neocomunista chavista que decía redimir a los pobres. Fíjense cómo los ha humillado, fíjense. Desde Washington, el uruguayo Almagro, secretario de la OEA, le responde al matón de Diosdado Cabello. Cabello se había alegrado por la rendición del presidente Moreno en Ecuador y por el cierre del Congreso peruano ordenado por el presidente Vizcarra. Había dicho que eso equivalía a unas brisitas bolivarianas. Almagro le responde así. Hace referencia
a las palabras del presidente de la ilegítima Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela respecto a brisas bolivarianas en el continente. Las brisas bolivarianas solamente han traído desestabilización, violencia, narcotráfico, muerte, corrupción. Eso han sido costos muy grandes, especialmente para el pueblo venezolano. Pero hoy también los países del continente están pagando el precio de esta dictadura bolivariana. Bueno, muy bien dicho, don Luis Almagro. Tenemos que ir a la publicidad. Les recuerdo esta interesantísima opción al consumidor y luego viene mi amigo Alejandro Cardona. Fíjense esta opción al consumidor, por favor. Bueno, nos acompaña esta noche, regresa al programa nuestro querido amigo Alejandro Cardona. Alejandro creó hace 12 años más o menos un seminario en español. Y yo diría que es el seminario en español más exitoso en la historia reciente de Estados Unidos. Lo ha llevado a ciudades muy importantes y lo ha presentado a centenares de miles de personas. Básicamente enseña cómo invertir juiciosamente el dinero, aun si uno no tiene ninguna educación financiera y tiene poquito dinero para comenzar. Un aplauso para mi amigo Alejandro, por favor. Muchas gracias, querido Jaime. Muchas gracias. ¿Cómo te ha ido esta semana y la anterior en tus inversiones y sobre todo en tus previsiones, en tus vaticinios? Muchas gracias, querido Jaime. Primero, una bendición estar acá contigo. Gracias. Felicitarte por lo de Chile, tu libro, todo eso. Muchas que es una gracias. gran admiración también por ti. Bueno, querido Jaime, el mercado ha seguido en tendencia al alza. Acciones como Facebook estuvieron en zonas muy, muy interesantes. Del miércoles al viernes se presentaron rentabilidades muy importantes. El martes continuó. Hoy siguió la señal alcista en el mercado, a pesar de todas las noticias, a pesar de todo esto. Porque Facebook venía cayendo, ¿verdad? Desde el mes de agosto, sí, señor. Pero tú habías visto ahí una oportunidad de rebote. Sí, la oportunidad del rebote y algunas oportunidades en las caídas que se presentaron en esa época. También acciones como Amazon, el mismo S&P 500 y hoy pues Netflix, que está mostrando después de 3 meses estos reportes, que fue algo que comenté el día de ayer y el domingo en un seminario. Tú me lo habías dicho, claro, y lo comentaste en Houston, creo, ¿no? Sí, señor. Que lo de Netflix venía fuerte. ¿Y cuánto ha subido la acción estos días? Mucho. Bueno, la acción el día de hoy con el reporte de utilidades, el 10%. Mañana va a ser un día muy importante para esto. Sí. Porque Netflix reportó grandes ganancias este año, más que el año pasado. Más suscriptores, a pesar de todas estas competencias y esto. Y estas son cosas, querido Jaime, que pasan. Sí. Y pasan para todos. O sea, todos tuvimos la misma oportunidad. Facebook, Amazon, todas esas cosas. Y siempre van a pasar. Van a pasar para siempre. Claro. Lo importante es saber qué hacer. Sí. Y ahí se solucionan ciertos problemas, ¿no? Porque hay veces uno dice que desafortunado he sido, no me tocaron las mismas oportunidades que mi vecino, cosas de estas. Pero en realidad ese tren se abre y está esperando a ver quiénes se quieren subir, ¿no? No hay excusas, sí. Y este seminario que tú bien decías, querido Jaime, es una oportunidad a los latinos para conocer cosas que de pronto nunca hubieran podido conocer de otra forma. Correcto. Cosas que se explican fácil, con conocimiento propio, con testimonio. Es relativamente fácil hablar sobre ciertas cosas, pero otra cosa es hacerlas, ¿no? Entonces, cuando uno le comparte a la persona qué se siente haber participado en este trade o en esta inversión, ya las personas van un poco más, digamos, confiadas. Van ganando confianza, van creyendo en ellas. Vi imágenes de tu último seminario en Houston, me pareció realmente espectacular. Muchas gracias, querido Jaime. Fue muchísima gente, me alegró de que me tuvieran tan presente. La gente está muy agradecida contigo. Y lo que yo quiero resaltar es que lo que enseña Alejandro lo puede entender casi cualquiera, ¿no, Alejandro? No tienes que tener una mente superdotada para entenderlo, ¿no? Para nada. Está al alcance de cualquiera. Bueno, tengo 4 alumnas recientes, están nuevecitas. Hace poco conversé con ellas el martes. Sí. Todas son mayores de 70 años. Ah, caramba. Sí. Y tienen una energía y un propósito y ya entienden de una forma que tú no te puedes imaginar. Y de hecho varias de ellas tomaron $150. Comienzan con un capital chiquito, claro. Mañana mismo, aquí públicamente, te voy a enviar el testimonio a tu correo. Y después, dentro de 8 días, lo mostramos. Y ya empezaron a ganar. Una de ellas invirtió $150, al otro día tenía $1,000. ¡Wow! Porque si yo le enseño a la gente lo que yo sé, y lo que he podido probar que funciona, y es un paso gigante. Gigante. Sobre todo gente de edad más o menos avanzada, gente que tiene 70 años más,
Y de que pronto, son buenísimos. Claro, No sé por qué toma son el tan buenos, la control de verdad. su vida. Ve en esto una oportunidad para reinventarse. Y es un segundo aliento Claro. y te empiezas a sentir útil. Exacto. Y de hecho una persona, ¿qué es lo que me gusta probar a mí, querido Jaime? A mí me gusta probar que no importa la edad, no importa el sexo, no importa de qué país venimos, si somos entrenados, eso te pone por encima de casi todo el mundo, ¿no? Tú lo dices siempre, para comprar una acción en la bolsa nadie te pregunta tu edad, dónde naciste, cuál es tu documento de identidad o tu estatus migratorio. No. De hecho, no tienes que estar en Estados Unidos tampoco. Hay mucha gente que viene a verte de otros países. Tenemos alumnos en Suiza, en Suecia, en Australia. Tengo una alumna ahora mismo que se está hospedando acá en Miami porque quiere estar cerca, una persona de Francia. Es muy bonito lo que está ocurriendo. Que vienen desde esos países tan lejanos a escucharte, porque son 2 días intensos, pero en esos 2 días, 8 horas cada día más o menos, ¿no? Sí, 8 o 9 horas aproximadamente. Eso te puede cambiar la vida, porque él te da una educación financiera, unas herramientas para invertir, que luego cuando venga el próximo tren, y siempre viene un tren, el tren de la oportunidad siempre viene. Sí, señor, siempre viene. Uno sabe, uno ve, reconoce la oportunidad, ¿no, Alejandro? Antes de que ocurra. Sí. Nuestro cerebro es la herramienta más poderosa que Dios nos ha dado. Sí. Y es la cura contra todos los problemas. Pero no siempre lo usamos en todo su potencial. Ese es el problema. Entonces, si uno se entrena un poco, empieza a dedicarle el tiempo a otras cosas, empieza a tener como un propósito, como una esperanza, tener fe también de que las cosas vienen, de que si no cogí esta, viene la próxima. Sí. Pero por lo menos vives en ese ciclo de fe y de esperanza y de propósito y de estudio, que yo creo que es el estado ideal del ser humano. Correcto. De fe, esperanza, lo mejor está por venir, y también de amor a uno mismo. Es decir, yo merezco una vida mejor. Sí, y tener una herramienta útil real. Sí, real. Que es muy importante. Porque la motivación, querido Jaime, se quita. Sí. O sea, a ti te motivan, estás una semana, pero después no. En cambio, el entrenamiento queda. Y cuando uno está entrenado, no importa si yo estoy de buen genio o de mal genio o triste. Si yo veo que Facebook me está dando una entrada triste, y todo lo compro, porque yo estoy entrenado para Claro, por supuesto, No se te va la depende de mí. tristeza. Imagínate, se te va enseguida. se le va a uno la tristeza al otro día. Claro que sí. Y como tú siempre dices, querido Alejandro, no hay que tener culpa o no hay que tener pudor por querer ganar dinero. Ganar dinero es una cosa maravillosa. Luego, con el dinero uno puede hacer muchas cosas buenas. Para uno mismo, para los demás, para tu familia. Le da a uno también un sentido espiritual en la vida, ¿no? De poder apoyar a ciertas cosas, a personas que, por ejemplo, aquí el compañero que falleció, ¿recuerda, César? Oh, qué bueno que lo recuerdes. Que no lo pude saludar en el programa, pero yo decía, bueno, aquí está esto para Pero supe que hiciste una donación generosa y te agradecemos. Sí, todos y entonces eso es medio. algo bonito, porque si no, no podemos ayudar, es muy poco, ¿no? Es algo que es importante. Claro que sí. Entonces, fíjese, hay 2 oportunidades pronto con Alejandro y el Seminario Creando Riqueza. La primera es este sábado y este domingo en Fort Lauderdale, ¿no, Alejandro? Sí, señor. Allá vamos a estar. Estos son los últimos cupos. Yo le invito a la gente que llamen ahora mismo. Quedan muy poquitos, o sea que aprovechen. Que el call center está listo para tomar esos tickets, porque ese evento está prácticamente sold out. Ya es este fin de semana. Nada menos, en el Hilton de Fort Lauderdale, frente a la Marina, aquí en Miami, y este sábado y domingo. Este sábado y domingo, sí, señor. Llamen al call center, pero llamen ahora, ¿no? Sí, para asegurar un asiento. Están esperando, sí, señor. Y luego, primeros días de noviembre, 2 y 3 de noviembre, ¿dónde vas a estar? El 2 y 3 de noviembre, querido Jaime, vamos a estar en Orlando. Donde ya has estado con gran éxito. Sí, hemos estado esta es la tercera vez que vamos. Sí. Y Orlando es muy especial, la gente que está allá. ¿Llevaste mucha gente? Sí, asisten muchas personas y de hecho la gente que viaja de afuera, ¿no? Que viene a Orlando y me dicen, Alejandro, no vinimos a los parques, vinimos a verte a ti, que es algo, wow. Es un privilegio, ¿no? Estupendo. En el Wyndham de Orlando, el sábado 2 y domingo 3 de noviembre, aprovechen y reserven sus asientos, aseguren sus cupos, porque el aforo es limitado, ¿no es cierto? Sí, señor, sí. Y hay que estar allí, ¿no? Hay que estar físicamente presente para vivir la experiencia, ¿no? Sí, la idea es, si la persona puede, por ejemplo, está aquí en Miami, aprovechen esto, es vivir esa experiencia, cómo cambia la gente durante el seminario. Si ya no hay cupos, si ya no ven el botón de presencial, tenemos la opción online. La opción online. Que también ha sido, digamos, la gente le gusta mucho también, ha disfrutado mucho la experiencia.
Yo celebro tu éxito. Muchas gracias, querido. De veras. Muchas te gracias. lo mereces. Es muy merecido. Llevas 12 años construyéndolo, forjando una identidad, creando casi una marca. Has creado una marca, ¿no? El seminario Creando Riqueza, una marca de gran éxito. Y he leído los libros de Alejandro, los he leído. Y sobre todo he escuchado sus vaticinios y yo les puedo asegurar de que si van a su seminario, puede que Alejandro les cambie la vida. Muchas gracias, querido Jaime. Lo que él enseña es lo que tú mismo aprendiste, ¿no? Y sí, eso es la forma en que yo invierto, la forma en que tomo las decisiones. Sí. Y ha sido muy acertado. O sea, a mí, después de haber pasado por muchas circunstancias en mi vida y todo, cuando llegué a esta, digamos, modelos, una especie de receta, me acordaba yo de Sanders, ¿no? Cuando ensayo y error llegó, pero fue duro, ¿no? Poder compartir esto con nuestros hermanos latinos de todas partes. Mucha gente de México nos acompañó. Extraordinario, de Houston, claro. Y las personas de Venezuela que vienen acá, que hay veces uno llegar a un país totalmente diferente, eso no es así de tan sencillo. No, claro. Pero cuando uno va al evento, como que se organiza más en su mente y ha sido de gran bendición para muchas personas. Yo animo sobre todo a la gente de mi edad, ¿no? Gente de 50 años para arriba. Mucha gente ya no trabaja, se ha retirado. A veces uno se siente solo, se siente descorazonado, siente que ya no es útil a la vida, a la sociedad, que nadie te quiere venir a ver, que estás ahí abandonado en un rincón. Dense una oportunidad. Alejandro te enseña con un poquito de dinero a cambiar tu vida, a darle un propósito, a encontrarle un sentido, a ganar plata en la bolsa y a sentirte útil de nuevo, ¿no es cierto? Y estoy muy contento, querido Jaime, por los adolescentes. Nos están acompañando adolescentes. Van muchos jóvenes también. Jóvenes, y se quedan los 2 días sentados ahí en el evento, que para mí eso ya es un milagro. Sí, claro. Y se llenan de un propósito y de una esperanza impresionante. Muchos de ellos venezolanos, mexicanos, cubanos también, la comunidad cubana cada vez está yendo más a nuestro evento, que para mí es un gran privilegio. Qué bueno. Poder compartir con ellos, que son tan emprendedores. Sí, ¿no? lo han demostrado. Y los venezolanos no se quedan cortos. No se quedan atrás. No. Gracias, querido Alejandro. Muchas gracias, querido. Te queremos, te admiramos mucho. Muchas gracias. Te mereces todo el éxito del mundo. Este sábado y este domingo en Fort Lauderdale, en el Hilton de la Marina, y el 2 y 3 de noviembre en el Wyndham de Orlando. Un aplauso para don Alejandro Cardona. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Ahora vamos rapidito a la publicidad y luego todo lo último de Barcelona. Ya regresamos. Bienvenidos de vuelta. Bueno, como ustedes saben, son memoriosos. Hace más o menos 2 años, en el otoño de 2017, Cataluña quiso, o sus líderes políticos, el presidente de la Generalitat, el señor Puigdemont, que ahora está fugado en Bruselas, que se parece tanto a mí, y varios de los principales independentistas, Cataluña, quiso independizarse de España, quisieron formar una república independiente. La tentativa fracasó, ha terminado mal. Esta semana la Corte Suprema Española ha impuesto severísimas penas de cárcel a los principales independentistas catalanes, entre 9 y 13 años de prisión. El separatismo catalán los considera presos políticos. Puigdemont continúa exiliado en Bruselas, pero podría ser detenido en los próximos días. Y esto ha provocado que un sector radical del independentismo en Cataluña se volcase a las calles en los últimos días a protestar por la sentencia de la Corte Suprema contra sus principales líderes. La molestia de los independentistas catalanes se dejó ver en las calles de Barcelona. El aeropuerto de Barcelona, no son las calles de Quito, es el aeropuerto del Prat. Tuvieron que cancelar centenares de vuelos. La multitud exasperada tomó el aeropuerto. ¿Son mayoría los independentistas en Cataluña? No está claro. Puede que sean 48%, pueden que sean 51%. Bueno, ellos no quieren tumbar a un gobierno, ellos quieren desmembrarse de un gobierno, escindirse de un gobierno. Ellos quieren formar su propia república independiente catalana. Ellos consideran que Cataluña subsidia a las regiones más pobres o menos laboriosas de la península ibérica y están, dicen ellos, fatigados de subsidiar, por ejemplo, a Andalucía. Quieren ser un país independiente.
Hoy ha sido la tercera jornada de virulentas protestas. Tercera jornada de protestas en Cataluña contra la sentencia del Procés. Las llamadas marchas por la libertad que se habían convocado para este miércoles tras las violentas manifestaciones de los 2 días anteriores han vuelto a cortar varias calles en toda Cataluña. Miles de independentistas acudieron a la llamada de los CDR o Comités de Defensa de la República, armados con rollos de papel higiénico como indicaban las directrices. En Barcelona, unas 22.000 personas han vuelto a concentrarse frente a la Consellería de Interior. Algunos de los presentes han pedido la dimisión del conseller Miquel Buch por la respuesta de los Mossos d'Esquadra. Aunque las marchas han comenzado de forma pacífica, a última hora de la tarde han empezado a producirse los primeros enfrentamientos con la policía. Algunos manifestantes han lanzado cristales y petardos a los Mossos. Lo que demuestra que también en el primer mundo, también en la Europa culta, ilustrada, los individuos pueden ser bárbaros y pueden sucumbir al salvajismo y se pueden entregar a la irracionalidad totalitaria de agredir a la policía. Eso también ocurre en Barcelona. Bueno, en Girona, al norte de Barcelona, una masiva marcha pedía la independencia. ¿Cómo terminará este grave conflicto histórico, cultural en Cataluña? No se ve una salida fácil, ¿eh? A esta venerable señora que llevaba una bandera de España en Barcelona, la agredieron con una vil cobardía. ¿Qué pasa? ¡Lo que soy un asesino! Bueno, es increíble, ¿no? Ustedes lo han visto, la golpean y la tiran al suelo solo porque lleva una bandera española. Ella quizás será catalana, o no sé, quizá no, pero pensará que a Cataluña le conviene seguir siendo parte de España. A Cataluña le ha ido muy bien estas últimas décadas siendo parte de España. Bueno, el presidente socialista Sánchez, preocupado, recibe al líder del Partido Popular, Pablo Casado. Todo indica que el gran ganador de las elecciones próximas en España, el 10 de noviembre, no va a ser Sánchez, como yo erróneamente predije, va a ser el líder de la derecha, el señor Pablo Casado. Pedro Sánchez se ha reunido con los principales líderes de la oposición para valorar la crisis catalana. El popular Pablo Casado considera necesario mandar un requerimiento a Quim Torra para que cese sus graves declaraciones. En la misma lineadura, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, ha pedido a Sánchez que aplique el artículo 155 de la Constitución que permite intervenir la Generalitat de Cataluña como se hizo en 2017. Por el contrario, el líder de Podemos, Pablo Iglesias, apuesta por el diálogo y buscar soluciones políticas. De momento, Sánchez no descarta ningún escenario. El gobierno reitera que no va a consentir bajo ningún concepto que la violencia se imponga a la convivencia. Y en ese sentido haría bien el presidente catalán Torra condenando la violencia en las calles de Cataluña, cosa que no ha hecho todavía, está en deuda. Regresamos después de la pausa con todo lo último de Bolivia. Este domingo hay elecciones en Bolivia. El dictador Evo Morales quiere quedarse 4 o 5 años más. Antes, esta interesante...
Este domingo hay elecciones en Bolivia. El dictador Evo Morales lleva 14 años ejerciendo despóticamente el poder. Se postula a un cuarto mandato. Por supuesto, ha violentado el Estado de Derecho, ha destruido la democracia de ese país, ha copado todas las instituciones públicas, controla viciosamente el poder electoral. O sea que, siendo Evo Morales una mascota chavista, debemos suponer que va a propiciar o a estimular un fraude masivo. Según las encuestas, Evo Morales solo representa a 1/3 de los bolivianos, pero 2/3 partes quiere que se vaya a su casa. Recuerden que cuando Evo Morales consultó a los bolivianos en un referéndum si querían que se postulara una vez más, los bolivianos mayoritariamente le dijeron que no. Están avisados, va a ocurrir un fraude. Cierre de campañas presidenciales en Bolivia. El presidente Evo Morales, quien busca la reelección para un cuarto mandato consecutivo, tuvo el martes una gran demostración de fuerza en la ciudad de Santa Cruz, un bastión opositor. Debemos sentirnos orgullosos de nuestro proceso de cambio. Debemos sentirnos orgullosos de lo que transformamos Bolivia. Debemos sentirnos orgullosos porque Bolivia ahora es el primer país que crece económicamente en toda Sudamérica. Algo histórico, algo inédito. Por supuesto, delira el dictador Morales, ¿no? No conozco yo a ningún argentino, a ningún chileno, a ningún brasilero que sueñe con irse a vivir a Bolivia, ¿no? El periodista boliviano, historiador Carlos Mesa es el opositor con mejor intención de voto. Ojalá Mesa consiga forzar una segunda vuelta. Yo creo que todos los opositores bolivianos deberían considerar seriamente votar por él. Por otro lado, el expresidente Carlos Mesa, candidato con posibilidades de dar batalla en las elecciones, sostuvo un mitin en La Paz, donde endureció su discurso contra el mandatario de izquierda. Aquí estamos para defender la democracia. Aquí estamos para construir democracia. Y para hacerlo, aquí estamos a cara descubierta, a pecho descubierto, para ganar las elecciones del 20 de octubre. Ojalá que, y eso es lo que yo he pronosticado, el fraude de Evo Morales no sea tan colosal como para adjudicarse el triunfo este domingo sin ir a una segunda vuelta. Quiero decir, ojalá que Mesa pueda arrastrar a Morales a una segunda vuelta. Conociendo las trapacerías de Evo Morales, sabiendo cuánto les debe a Caracas y a La Habana, yo debo colegir que las elecciones de este domingo van a ser masivamente amañadas. Evo Morales, que aspira a la reelección para un cuarto mandato consecutivo, se dio un baño de multitudes en el penúltimo día de campaña electoral. Santa Cruz, su pueblo pacífico, quienes intentan la violencia, atentan contra la democracia, no al instrumento político. Los sondeos le dan como favorito, con una clara ventaja frente a su principal rival, el expresidente Carlos Mesa de la Alianza Comunidad Ciudadana, con el que tendría que enfrentarse en una eventual segunda vuelta. Violencia en las calles de Bolivia. No muchos bolivianos, no sé si esto lo recogen las encuestas, desean que Morales siga ocupando ilegítimamente el poder. Aumenta la tensión en Bolivia cuando está a punto de cerrarse la campaña electoral. La policía antidisturbios dispersó con gases lacrimógenos y cañones de agua a los manifestantes que se concentraron en el exterior de un mitin del presidente Evo Morales en la ciudad de Santa Cruz. Los arrestos continuaron hasta entrada la noche, marcada por enfrentamientos con la policía. Ya el pasado sábado se registraron incidentes en otro mitin de Morales en la ciudad de Potosí. También ha habido protestas contra el mandatario boliviano en diferentes puntos del país. Cuando el pueblo boliviano ha sido consultado en años recientes, ha sido enfático en decirle a Morales que quiere que se vaya a su casa. Pero Morales es un dictador chavista, neocomunista, no va a entregar el poder. Sorprendentemente para mí, el diario español El País publicó recientemente una hagiografía de Evo Morales, elogiándolo con desmesura. Sorprendentemente para mí, ahora la BBC de Londres, canal público inglés, que debería defender la democracia, digo yo, también en la América del Sur, presenta este panegírico de Evo Morales, este discurso de alabanza, de enfáticos elogios al dictador Evo Morales.
Evo Morales no solo es el primer presidente indígena en la historia de Bolivia. Luego de más de 13 años ininterrumpidos en el poder, como resultado de 3 cómodas victorias en 3 elecciones diferentes, también es el presidente boliviano que ha gobernado por más tiempo. Y para muchos, sus logros le podrían valer el título de líder socialista más exitoso del mundo. Aunque, como veremos más adelante, no todo el mundo piensa que eso es necesariamente algo bueno. Empecemos por sus logros. Bajo su mandato, la pobreza extrema en Bolivia se ha reducido en más de la mitad. Y por primera vez en la historia, la mayoría de los bolivianos dejó de ser pobre, más que triplicando sus ingresos. Bueno, es sorprendente que la BBC de Londres postule estas ideas, ¿no? Porque que sea indígena no lo exime o no lo exonera de ejercer democráticamente el poder. Y Evo Morales, que tiene sí un origen indígena, lo cual no lo hace mejor ni peor, es un dictador indígena. Y aquí lo que cuenta no es que sea indígena, sino que es un dictador. Luego el señor que le hace la geografía en la BBC de Londres dice que Evo Morales ha ganado cómodas elecciones. Desde luego han sido muy cómodas sus victorias, porque él, como buen chavista, como buen adulador de Fidel Castro y de Hugo Chávez, como buen adulador de Raúl Castro y Nicolás Maduro, copa el poder electoral, vicia al árbitro electoral, trampea los comicios y falsifica los resultados. Por lo tanto, siempre obtiene cómodas victorias. Pero por eso son cómodas sus victorias, porque son falsas, porque trucan el resultado, amañan el escrutinio. Me sorprende que no lo vea este señor de la BBC de Londres. Él dice que ha reducido la pobreza. Yo me reservo el derecho a la duda. Pero lo que sí ha destruido Evo Morales es la democracia boliviana. Bolivia no es una democracia. En Bolivia no hay equilibrio de poderes, contrapeso de poderes. Bolivia es una sociedad chavista, autocrática, totalitaria. Y eso, me parece, debería decirlo la BBC de Londres, pero lo calla en 7 idiomas mientras prosigue el panegírico de Morales. El mismo Evo Morales ha reconocido que la mejora del sistema de salud pública sigue siendo una asignatura pendiente, pero su gobierno también ha logrado avances notables en materia de salud y en educación. Y todo gracias a que el líder del partido Movimiento al Socialismo no dudó en aplicar lo que en su momento sus rivales criticaron como peligrosas ideas de izquierda. Efectivamente, una de sus primeras medidas fue aumentar significativamente los pagos que las petroleras privadas tienen que hacerle al Estado boliviano por la explotación de sus yacimientos. Fue un cambio radical después de años de privatizaciones y otras políticas neoliberales, pero esta nacionalización de los hidrocarburos permitió aumentar significativamente el gasto social del gobierno boliviano. Y el cada vez mayor rol del Estado no tuvo los efectos desastrosos para la economía anunciado por los opositores de Morales. Increíble, ¿no? Este panegirista de Morales tiene todo el derecho de ser un socialista encubierto. Pero lo que me sorprende es que la BBC de Londres financie esa campaña de propaganda para adular a un dictador. Evo Morales es un dictador, no es un demócrata. Ha destruido la democracia boliviana. Y eso no lo dice este insidioso comentarista. Regresamos después de la pausa. La longeva dictadura cubana ha entrado en una crisis, no sé si terminal. No llega ya tanto petróleo regalado desde Venezuela. En los tiempos de opulencia eran 120.000 barriles por día, ahora no son ni 40.000. Y la dictadura está desesperada por dólares. Por eso han anunciado que van a abrir tiendas para vender electrodomésticos y motocicletas, pero la gente, por lo visto, según me informan Mario Ruiz y Angelito Fernández, gerentes de la Mega, va a tener que depositar los dólares en un banco para comprar el producto que desea adquirir y luego la dictadura te lo compra por ti y seguramente se queda con una parte leonina. El gobierno planteó la habilitación de una red de tiendas en el país que tendrán productos de fuerte demanda de importación, como televisores de alta gama, refrigeradores, motos eléctricas y autopartes.
Las operaciones se realizarán mediante la apertura de una cuenta en un banco local para tal fin, donde se depositarán las divisas y luego se pagará en la tienda con una tarjeta de débito. Esa cuenta podrá recibir dólares estadounidenses, euros, yenes, pesos mexicanos y otras divisas, incluso vía transferencia extranjera. Increíble, ¿no? Inimaginable. Tú no puedes elegir el televisor, tienes que dar la plata y te dan el televisor 3 meses después, te lo compra la dictadura. Regresamos después de la pausa. Antonio. Muchas gracias por vernos, gracias a Lilian Yepes y a su familia, a don Roberto, a su sobrino, a su amiga, que Lilian está celebrando 80 años. Que sean 80 más. Gracias por hoy, buenas noches, hasta mañana. Chao, chao.